Mm. Ay, Hola, ¿cómo hola. va? Me encanta, cada vez más rápido. Así. Sí, Voy canchísimo. aprendiendo también. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Violén? ¿Cómo andás? Bien, Alejandra, bien. Tranquila esta semana, sí. Con movido, pero bueno, bien. Ha sido una semana linda de trabajo, pero bien. Estamos llegando al último mes de vivos. Lo avisamos para spoilearle a la gente que estamos llegando a fin de año y los vivos terminan en noviembre. Terminan en noviembre, exactamente. Así que a todos les vamos avisando, por un lado, porque tal vez durante el verano, lo que nos pasó el verano pasado, es que nos decían que cuando no trabajamos, los viernes, como que nos iban escuchando como con más tiempo e iban viendo algunos videos de antes, ¿no? Que fuimos haciendo. El año pasado recorrimos muchos conceptos teóricos, hablamos del objeto A, hablamos de cada uno de los registros, hablamos del fantasma, es decir, si bien son todos temas que hemos vuelto a tocar, pero bueno, a veces de otras maneras. El año pasado, en el 2020, nos dedicamos puntualmente a cuestiones muy teóricas con su ejemplificación clínica. Así que pueden mirar los del año pasado en YouTube. O escuchar el podcast de Spotify que ya quedó allá como hace años, ¿no? Sí. Bueno, nosotros hacemos cosas hace años además. Ay, no. Bueno, no empecemos. La onda. Bueno, queda un mes de vivo, así que ya saben, hasta más o menos finalitos de noviembre vamos a estar. Y después nos tomamos vacaciones. Estamos ahí ya terminado, tercera, cuarta semana de noviembre. Sí, ya no me acuerdo, sí, pero sí. Bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar del cliché en psicoanálisis. Es una palabra que no se usa mucho. Vieron que generalmente las palabras más de moda en psicoanálisis son fantasma, los tres registros, bueno, esto que nombrábamos, el objeto A, son las que más tradicionalmente despiertan interés, pero el cliché es una palabra muy importante en psicoanálisis, es uno de los primeros modos en que Freud instala el psicoanálisis dentro de una lógica. Él venía luchando, ¿no?, para establecer el concepto de inconsciente, ¿sí? Pero el concepto en particular de cliché, que Freud lo utiliza en 1912 en la dinámica de la transferencia, es muy interesante porque ubica algo que nos emparenta con la topología, por supuesto, pero con la matemática, con el punto repetitivo, con el concepto, digamos, emparenta la idea de repetición, de compulsión a la repetición en psicoanálisis con la matemática. ¿Por qué? Porque el cliché es un molde, es como un patrón, un pattern, dicen los norteamericanos, ¿no? O en inglés, digamos, los ingleses también, digamos, el pattern, ese patrón que se repite a lo largo de distintas situaciones, pero que el analista tiene que estar muy atento a escuchar ya en la primera entrevista. Porque la primera entrevista, que lo hemos dicho, es importantísima, porque ahí el sujeto está tan angustiado que en general trae muchísimo tiempo de su vida en que esto ha ido transcurriendo, ¿no? Y dice, bueno, en aquel momento me pasó esto, y ahora me pasa esto, ¿no? Y no casualmente una de las intervenciones primeras de un psicoanalista, además de desde cuándo y esto, es en qué otras situaciones usted ha sentido esta cuestión, ¿no? Entonces, es muy interesante el concepto de cliché, porque incluso ustedes no sé si saben que es un concepto que viene de la fotografía y de la imprenta. Mira. Es decir, ustedes, por ejemplo, pueden, vamos a hacer visualmente una idea, ¿no? Porque Freud era tan visual, ¿no? Cuando dice el aparato psíquico es como un espacio, como una cámara fotográfica, ¿no?
o habla del telescopio, o habla del microscopio. Es decir, Freud era muy visual y por eso su modo de explicar era tan claro por momentos, porque nos hacía vivenciar, ¿sí?, en imágenes lo que él estaba aparte del afán que le ponía para... Ya lo creo. Era impresionante. Eso, entonces, en la imprenta, por ejemplo, se trata de esos moldes, supongamos, que tienen las formas de las letras, ¿sí? Sí. Y que en imprentas antiguas, por ejemplo, se podía rellenar, ¿sí? Y entonces el relleno, cuando se da vuelta, toma la forma que tiene que tener. Pero lo que da origen a esto que uno ve es ese molde que estaba con algunos, vamos a decir así, con espacios, con intersticios, ¿sí?, ya preubicados, ¿sí? Entonces, la forma que nosotros vemos, no diría también como la fotografía y su reverso, ¿sí?, lo que nosotros vemos en realidad está construido sobre la base de algo que ya viene predeterminado. Freud dice en 1912 que ese cliché se forma en una mezcla entre lo innato del sujeto y las vivencias de la infancia. Y no casualmente habla de lo traumático, ¿sí? Es decir, de cómo las situaciones que el sujeto tiene que atravesar a lo largo de su vida producen un efecto donde la libido, esa energía que se posa sobre los objetos, se produce la introversión dentro del yo, ¿sí? Y entonces el sujeto tiene regresión, ¿sí? Este es el modo en que Freud explica la dinámica en la que funciona el sujeto, el aparato psíquico. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que la condición para elegir un objeto, luego de esos traumas infantiles, tiene ciertas marcas de ese momento traumático original, ¿sí? Entonces la libido se introduce nuevamente, ese proceso de introversión dentro del aparato psíquico, y se relanza hacia el exterior, y en esto Freud es muy del interior y el exterior, no es, digamos, como Lacan, que después dice, bueno, entre interior y exterior hay una banda de Moebius. Bueno. Es cierto, lógicamente, es cierto, en términos lógicos, pero en la explicación, en la explicación freudiana es claro que hay una afuera y hay una adentro, ¿sí? Que es la versión, ¿no?, que nos permite a nosotros imaginar, ¿sí?, claramente lo que sucede. Entonces, el cliché implica que para la elección de objeto va a haber condiciones eróticas, ¿sí? Uno no se enamora de cualquiera, no es amigo de cualquiera, ¿eh? No es cualquier persona la que el sujeto puede elegir, ¿eh? Ni tampoco es porque si esa persona, digo, convencionalmente se dice, ay, que si esa persona es buena, es linda, no sé, bueno, todas esas cosas, ¿no? De lo que se trata es de cuestiones del orden de lo inconsciente. Y este es el punto que señala Freud cuando habla de la dinámica, ¿no? Entonces dice, el sujeto que viene a análisis, para elegir al analista, pone en escena el cliché. Y ese analista tiene que escuchar eso que se produce repetitivamente, por eso les hablo de la matemática. Dice, Freud incluso usa la palabra serie, ¿no? Incluye al médico, dice Freud, porque ustedes saben que él hablaba del médico psicoanalista, digamos, incluye al médico en la serie, ¿sí?, de sus elecciones, ¿sí?, en la serie psíquica. Bien, serie es un concepto que viene de la matemática. Es la vinculación entre distintos elementos, el que se vinculan entre sí por determinado rasgo. Entonces, el sujeto que viene a análisis nos relata sus clichés inconscientes, y eso es lo que tenemos que pesquisar para poder ubicarnos en relación a eso. Ahora vamos a ver un ejemplo, porque me parece muy importante que todo esto, que es un edificio teórico inmenso, ustedes puedan comprender la clínica, ¿sí?, la cuestión técnica a la hora de intervenir, ¿eh? Por eso siempre yo les hablo mucho de la primera entrevista, es muy importante la primera entrevista.
Además, en la primera entrevista aparecen cosas que después no aparecen hasta muchas entrevistas después, si uno no las pescó, digamos. Es cierto, sí, es cierto. Hay cosas que el sujeto casi como que olvida, ¿no? Reprime de esa primera entrevista, ¿no? Tiene a veces un vago destello de, sí, yo te dije esto. ¿Yo te dije? Claro. Entonces, ese punto, ¿no? Donde un sujeto repite, y ahí es importante hacer una disquisición, no es que el sujeto repite, es que algo se repite en él, ¿sí? Por eso el sujeto, digamos, es mucho más, digamos, ¿no? que la repetición. Por suerte, hay muchas cosas que ocurren en un sujeto, ¿sí? La regresión, las marcas, las identificaciones, el aparato psíquico es un aparato complejo, enormemente complejo. Entonces, decíamos, se trata de una formulación, ¿sí? Sabemos que hay un sujeto, ¿sí? Por ejemplo, tomemos pegan a un niño, ¿sí? Freud trabaja hasta encontrar en esa frase, que es una frase, no diría general, encontrar un sujeto. Yo veo a mi padre, ¿no? Yo soy pegado por, ¿sí? Yo, ¿sí? Este trabajo de traducción a un sujeto, a ver cuál es el yo en esa escena, eso es lo que ustedes van a tener que ir construyendo a lo largo de la primera entrevista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a comprender que hay allí un sujeto y que hay una situación que le pasa repetitivamente. Esto que en la vida en general se dice, se choca todas las veces con la misma piedra, ¿no? Bueno, ¿cuál es la piedra contra la que se choca ese paciente que ha venido a consultarlos una y otra vez? El gran desafío es armar una formulación lingüística. Esto es lo que específicamente, ¿no? Técnicamente señala Lacan ya desde el seminario 3. Es decir, que se trata de una cuestión simbólica, que es muy importante la formulación de esa repetición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo. El sujeto dice, en mi familia lo que ocurre es que se quejan porque yo soy así, 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 ¿no? Entonces, ellos, yo, y después relata otras cuestiones, por ejemplo, laborales, ¿no? Donde también hay un ellos y él está en otro lado, él o ella. Ahí la formulación es, ¿qué tienen en común esas escenas? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la cuestión de que el sujeto queda casi como anonadado mirando lo que ocurre sin comprender ese ellos, ¿sí? Donde pareciera que hay alguna cosa de la que disfrutan, porque además son situaciones de disfrute las que relata, ¿sí? Donde él se queda afuera y no entiende, ¿sí? Esa es la formulación del cliché en particular, ¿sí? En el caso del sujeto. ¿Qué va a ocurrir en la transferencia? Si ustedes lo piensan, porque ustedes saben que lo que dice Freud es el cliché se va a instalar en la transferencia, ¿sí? Si el sujeto viene y, comienza a hablar y el analista está en una adecuada posición, lo que va a ocurrir es que eso se va a actualizar en la transferencia. Piensen un minuto, porque no quiero apurar, y ya desde la primera entrevista yo ya sabía lo que iba a pasar, porque se los está diciendo el cliché. ¿Qué va a pasar con ese sujeto? Piensen. Y vos, Ale, no digas nada, ¿eh? Estamos tratando de que nos cuenten quienes nos van escuchando, para que trabajen con nosotros, para que piensen, para ayudarnos a pensar. Comenten, por favor. Por favor. ¿Qué va a suceder con ese sujeto en transferencia si aquello que uno está leyendo es que lo que se repite
es que se queda afuera de algo sin comprenderlo bien, donde los otros disfrutan. ¡Ay, qué difícil! Comenten, que yo no puedo hablar, que me retó recién, me dijo que no hable. Piensen. ¿Saben qué pasaría por qué? con ese sujeto? ¿Qué? Porque no quiero darles la respuesta enseguida, porque lo que sucede muchas veces es que las respuestas hacen que impiden el pensamiento, ¿no? Y está bueno, no importa, no tienen que ustedes saber. Ahí Cari Va a dice dejar algo. afuera. Para ver, me falta un renglón. No se va a dejar afuera. Va a dejar afuera, dice. Va a dejar afuera. A ver, ¿qué más? ¿Qué piensan ustedes? Estas cuestiones, ¿por qué son importantes? Porque muchos de los impases que ocurren luego de una primera entrevista son por no haber podido comprender. Respira. El paciente nos va a dejar afuera, dice Cari. Gracias, Cari. Y recién antes también, no sé cómo se llama, dice repetirá. Sí, repetirá es, me vas a hacer acordar de eso, ahora les voy a comentar algo respecto a eso. Parte de los impases que ocurren luego de la primera entrevista son porque el analista tiene que entrenarse mucho en trabajar esto. Si uno logra leer, va a poder anticipar lo que se va a producir, pero implica la formulación. Por eso es difícil, entrénense, ¿sí? Una y otra vez con supervisión, en su análisis, bueno, con gente, leyendo, ¿sí? Entrénense. Mirando videos de mañana. También, gracias. Entrénense en leer porque van a poder anticipar lo que va a pasar, ¿sí? Para eso es en parte una supervisión, ¿sí? Para poder anticipar. Cuando hablan de, no, es mentira, que nunca vamos a saber, bueno, vamos a ver lo que va sucediendo en la asociación libre, como si... a ver, esto es cierto, pero es parcialmente cierto. También podemos prever algunas cosas que son posibilidades. Sabrina dice maratoneando. Bueno, sí, porque Sabri está mirando desde hace un rato. Les digo. Como bien dice Cari, el sujeto se va a quedar desde afuera. Entonces va a entrar, va a tener sesiones en las que venga y sesiones en las que casualmente le pasa algo y se queda afuera. ¿Por qué? Uno dice, yo por supuesto establecí, sabiendo esto, que nos íbamos a ver semanalmente. Por supuesto, ¿qué ocurre? Primera sesión, me olvidé, ¿no? La segunda sesión, de primera después de ese primer momento, me olvidé, justo pasó algo, bueno, después la siguiente sí, después la siguiente no. Bien, tiene que repetir, exactamente, Cari dice, tiene que repetir la exclusión. Sí, pero esto es solo una de las formas de ver, y por eso yo les digo siempre esto cuando hablamos del fantasma, porque ¿cuál es la relación del cliché con el fantasma? El cliché pone en escena la cuestión fantasmática, ¿sí? Entonces, su fantasma es que él se queda fuera de las cosas. Pero ¿qué va a pasar? Que el modo de intervenir va a ser que por momentos él se va a quedar afuera y por momentos, por supuesto, va a tratar de dejar afuera al analista. Esto necesariamente se va a producir. ¿Por qué? Porque el inicio, el planteo de su cliché desde el principio ha sido que él se queda fuera de un supuesto goce que él ve tener al resto sin poder él acercarse allí. Entonces, como les digo, es muy importante escuchar en esa primera entrevista, entrénense, el psicoanalista tiene que trabajar mucho, pero no solamente, por supuesto, en su análisis, sino en las supervisiones, en el trabajo de escuchar qué se repite y cómo formularlo. La formulación lingüística, ¿sí?, que tiene el cliché, eso que se repite, es muy importante. Porque esa formulación a ustedes les va a dar claridad de lo que va a ocurrir. O por lo menos de lo que es muy posible
que se reactualice con la persona del psicoanalista. A ver, diciéndolo a mi manera, ¿no? Sería como, si podemos hacer la formulación lingüística del cliché que en verdad muestra la escena de la posición fantasmática ahí nomás, vamos a saber cómo laburar. O sea, hacia dónde ir, a qué lugar no caer o estar advertidos de ciertas cosillas que nos van a servir para la dirección de la cura. ¿Eso estamos diciendo? Estamos diciendo que eso es una de las complejidades que tiene nuestro trabajo. Okay. Sí, es una de las complejidades. Ojalá fuera así como tan sencillo, pero sí es cierto. Bueno, dicho queda divino. Claro, dicho queda divino, digamos, es parte de la complejidad del psicoanálisis, ¿sí? Por eso es tan importante que el psicoanalista haya pasado por el diván y haya hecho la experiencia, ¿sí? De ser paciente, ¿sí? Entonces, bien, entonces venimos diciendo, el cliché. Es muy importante esto porque les va a permitir a ustedes, de alguna manera, leer lo que puede llegar a ocurrir en la transferencia, ¿sí? Si no, lo que uno lee en Dinámica de la Transferencia, en Freud, uno lo lee, repite, dice, sí, las mociones pulsionales inconscientes, las condiciones de la elección. ¿Y qué hacemos con eso? Sí, por eso les muestro este ejemplo claro, para que ustedes puedan y allí no confundir lo simbólico de la repetición de ese sujeto que está poniendo en acto lo que le ocurre, ¿sí? No confundirlo en términos imaginarios. Está faltando al análisis, viene y no. Digo, porque allí es donde se cae el lugar del analista. Cuando se pierde de la riqueza simbólica de eso que se está produciendo, por ejemplo, esa ausencia, que yo no se la voy a señalar ahora. Tiene mucho por trabajar este paciente, hasta que se dé cuenta de que él mismo se abstiene de los lugares. Entonces, cuando trabajemos el fantasma, él va a ir seguramente a lo largo de todo su tratamiento, porque por supuesto de esto se trata, de que hay que sostener ese lugar para que él pueda leerlo. ¿Sí? Que en esas situaciones él va a tener que ver, digamos, allí donde él se queda afuera, pero también donde deja afuera al otro. Porque es un doble movimiento cuando él falta. Claro. Así que bueno, espero que les haya servido. Revelador. A ver, estos vivos están puestos al servicio de hacer que la letra del psicoanálisis no quede como letra muerta, ¿sí? Que a veces, cada vez en la actualidad es más difícil para mucha gente leer, ¿sí? Y más difícil aún la vinculación entre esa riqueza enorme que tiene Freud cuando escribe, o Lacan cuando escribe, y esos puntos, ¿no?, donde eso se traduce a cuestiones concretas. Freud, no olviden que esto está incluido en los escritos técnicos. Y como yo les digo, la técnica es importantísima. Lejos de esto que dicen, no, en psicoanálisis no existe la técnica, para mí no es así. Y me parece que si estamos hablando sobre la dinámica de la transferencia y hablamos de los escritos técnicos, es traduciendo a lo técnico, a lo clínico, para que ese paciente no se pierda, porque cada vez que un paciente consulta y algo allí no funciona bien para ese paciente, es una oportunidad perdida, porque tal vez dice, no, el psicoanálisis, ¿para qué? ¿No? Y se pierde una ocasión enorme para ese sujeto. ¿Sí? Así que, bueno. Gracias a todos por estar, gracias por quedarse. Alguien pregunta si queda grabado, obvio queda grabado, y si todavía no viste ninguno de nuestros vivos, podés ir a la parte donde hay un televisorcito en nuestro feed, que están todos los vivos desde el año pasado, y si no, puedes suscribirte al canal de YouTube que se llama Violén Fuego Púpulo, y podés ver todos los videos desde el año pasado. Suscríbanse al canal y recomiéndenos si les gustó. Muchas gracias. Sí.
Bueno, acá agrega Daniel, dice, para que ese paciente se las pueda ver con el atravesamiento del fantasma. Claro. Chim pum, con eso. Ahí estamos. Con eso cerramos. Para que logre vivir, porque la neurosis es el reinado de la pulsión de muerte. Y un sujeto tiene que vivir, digamos. Y bueno, entonces sí, el atravesamiento del fantasma está al servicio de eso, para que pueda ser feliz, ¿no? Amar y trabajar, como bien decía Freud. Amar y trabajar. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Eso. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.